Hoy es lunes 4 de septiembre de 2023 y te vamos a pedir que te presentes, que digas tu edad si querés y después yo te... y te voy a pedir un favor, que nos autorices a usar esta grabación para fines educativos, culturales y de investigación. Para fines educativos, culturales y de investigación, este diálogo que espero sea constructivo, porque a mí me enseña mucho tener que contestar, que responder. Me enseña, me ayuda a entender quién soy. ¿Y quién soy? Tengo un doble nombre, Gigliola Zecchin, así se pronuncia en italiano. Yo he nacido en Italia en diciembre de 1942 y me gusta decir diciembre porque nací al final del año, por lo tanto tengo 80, pero recién cumplo 81 al final de este año. Bueno, decir mi edad es ya ponerme en un lugar complejo porque me parece imposible haber atravesado 80 años, tantas experiencias, tantas vivencias y seguir en pie. Hoy cómodamente sentada hablando de mi vida, una vida llena de alternativas extrañas, cosas inesperadas, búsquedas, encuentros y desencuentros. Mi otro nombre es Canela y en esta etapa de mi vida estoy tratando de separarme un poco de Canela, que me acompañó durante tantos años en el ámbito de las comunicaciones. Yo ni siquiera sabía usar esa palabra cuando comencé a trabajar en televisión a los casi 20 años. Existía la radio, que era para mí importantísima porque es con la radio con el medio con el cual aprendí a hablar rápidamente en castellano, más que el colegio, la radio. Ya es una primera enseñanza sobre las comunicaciones. Los medios de comunicación enseñan tanto o más que la escuela, acompañan tanto o más que la escuela. Por lo tanto, son muy responsables de cualquier cosa que emitan, imágenes, historias, leyendas, chismes, no importa el género, no importa la información, no importa si estamos hablando de un noticiero o de una telenovela. Hay detrás de esa palabra y de esa imagen una responsabilidad sustancial en la vida contemporánea. Eso lo aprendí tempranamente cuando tuve que aceptar que esa imagen que captaba una cámara, que era un armatoste enorme, me comunicaba no con mucha gente, con una persona. Me dijeron, cuando se encienda la luz, usted se va a comunicar con una persona. Alguien la mira y la escucha. Eso fue fundamental, porque nunca tuve miedo, como no lo tengo ahora. Canela porque mi nombre de familia era Lola, por Gigliola. Y a mí me encantaba Lolita Torres, yo quería ser Lolita Torres. Aprendí a tocar las castañuelas, mi mamá me hizo un vestido con unos volados y hacía ruido todo el día y trataba de cantar como ella. Pero bueno, apareció la Lolita de Vladimir Nabokov, con lo cual la Lolita pasó a ser sinónimo de una chica de vida ligera. Entonces, conducir un programa para niños con un hermano cura, sacerdote, que me advertía sobre todas las cosas que podían. Mi hermano decía, schiva l'occasione, dice San Filippo Neri. Él no lo decía. San Filippo Neri es un santo, un monje oscuro, casi medieval, que le sugiere a través de esta máxima a la gente esquivar la ocasión del mal. Entonces, bueno, además los diminutivos no me encantan, yo no los uso en mi literatura, o los uso de una manera muy sutil, los uso muy poco. Siempre me acuerdo de Sábato cuando pienso en los diminutivos, cuando Sábato dice los que acompañaban el corazón de Lavalle, en un tachito, dice él, en un tachito, con no sé qué le había puesto para conservar el corazón, sus soldados, cuando lo habían matado, ¿no? Esa palabra dicha en esa circunstancia me pareció fantástica. Entonces me animo a usar un diminutivo cuando no hay otra manera de expresar algo muy especial, muy dramático. Ya me fui a la literatura. Bueno. Muy bien.
Ya me fui a la literatura. Cuando puedo me voy a la literatura. Y eso es lo que me acompañó durante toda la vida, además del trabajo, primero el ganapán, que aprendí en mi casa, ¿no? Yo trabajo desde muy jovencita en el hotel de mi familia donde vivíamos. Tenía mi tarea, yo planchaba las servilletas, como eran muy sencillas, me tocaba a mí planchar una y otra, hasta 100 servilletas blancas, doblarlas y dejarlas preparadas para el comedor. Esa era mi tarea. ¿Qué edad tenías ahí? Y tenía 11 años, 12 años. ¿Y eso ya era en Mar del Plata? Esto fue así. Cuando llegamos a la Argentina, desde Italia, en un barco que se llamaba Santa Fe, que traía a los inmigrantes, y a mí me gusta pensar que soy la última inmigrante, porque después los italianos empezaron a decir que éramos concittadini italiani nel mondo. Ya dejamos de ser inmigrantes. La gran inmigración y la otra, más dosificada, la de la preguerra y la posguerra, fue más lenta, menos invasiva, iba a decir. Sí, invadimos la Argentina en un momento determinado. Pero bueno, hemos sido muy bien recibidos. Eso es lo que he recogido de mi vida. Bueno, llegamos a Buenos Aires. A la mañana siguiente, muy temprano, viajé en Mar del Plata. Conocí el paisaje de La Pampa, que era como opuesto al paisaje italiano, que está lleno de cultivos, de callecitas, de casitas, no tan dispersas. Y aquí, kilómetros y kilómetros de un paisaje desolado, a veces bellísimo, era por la mañana, una arboleda de pronto, un ranchito, un pueblito. Era otro mundo que me encantó, porque yo venía de un mundo destruido por la guerra. Entonces ver este espacio vacío, todo por construir, ya me marcó la vida. En Mar del Plata hemos vivido, tengo que pensarlo, 3 años y algo. Yo completé el colegio primario en el Estela Maris de Mar del Plata, que también me resultó hermoso porque estaba en la loma, cerca del Torreón. El Torreón era el que estaba cerca de Estela Maris, y de ahí se veía el mar, ¿no? Me encantó estar cerca del mar. Yo no conocía el mar antes de tomar el barco, a pesar de que nací en Vicenza, muy cerca de Venecia. Pero no conocíamos el mar, no existía la idea de las vacaciones, de ir a veranear, mucho menos después de la guerra. Bueno, Mar del Plata fue donde aprendí a hablar en castellano, donde mis hermanos todos trabajaban en el hotel de la familia, de mis tíos, de mis abuelos, y a partir de ahí tomamos la idea de independizarnos. Éramos muchos hermanos, vinimos 6. Aquí había 2, 8, 2 quedaron en Italia, 10 hermanos. Con mi madre fuimos a San Francisco de Córdoba. Y ahí tuve otra experiencia. Mar del Plata era el verano, el bullicio, la alegría, el movimiento, la riqueza, porque solo viajaba la gente rica. Y en cambio San Francisco era una ciudad de trabajo, donde los piemonteses reinaban. Había que hablar piemontés para recibir un empleo en los años 50. Nosotros ya llegamos en un momento en que San Francisco dejó de ser una pequeña ciudad y comenzó a crecer. Mis hermanos tenían un hotel, ya hablo de mis hermanos mayores porque mi madre era grande y estaba dejando, digamos, el timón del barco. No fue fácil eso para mi madre, ¿eh? Ella era la timonel del barco de la familia. Bueno, en San Francisco viví otra experiencia muy importante, que fue estar en una ciudad de trabajo cercana a muchos otros pueblos y ciudades donde se trabajaba básicamente el producto de los campos, había alguna industria, el hotel estaba frente a un molino harinero, pero lo sustancial era que yo conocí en ese hotel a los artistas, conocí a los chalchaleros, a los fronterizos, a todas las compañías de teatro, a los tangueros. Aprendí a escuchar la música del tango, aprendimos a distinguir los distintos ritmos del folclore, pero además comíamos con ellos, y cuando volvían de las funciones volvían a cantar porque venían como todavía excitados con cuerdas, ¿no? Y me acuerdo, ¿cómo se llamaba el de los chalchaleros? Sarabia.
Sarabia. Carlos Sarabia. Sarabia llegó a decir, y lo decía en la televisión, dice, porque yo a vos te tuve en mis rodillas a los 11 años, vos tenías 11 años, hoy no se podía decir, pero es cierto, era muy chiquita, era muy mimosa evidentemente, como lo fui siempre, y los hemos conocido y querido mucho porque venían cíclicamente al hotel. Así que ese fue un privilegio. Mis hermanos eran amigos, les hacíamos comidas especiales, les cosíamos los botones de las camisas en fin. Ese estar en contacto con gente diversa, con plena libertad de entablar un diálogo, de resolverles un problema, de estar al tanto de lo que les gustaba desayunar, todo eso nos dio a todos, a mis hermanos y a mí, una flexibilidad importante para movernos en la vida. Y la otra cosa fue la celebración, ¿no? En el hotel se hacían fiestas, casamientos. A mí me tocaba poner la púa en el momento en que entraba la novia. Díganme si no es una maravilla como experiencia. Bueno, por primera vez mi madre me compró un vestido. Como era la más pequeña de todos, siempre iba heredando. Éramos 6 mujeres. A mí me tocaba por 6ª vez quizá. Estoy exagerando, pero no tenía muy buena ropa, pero sí, y esto lo estoy contando en unos relatos breves sobre esta infancia y esta adolescencia, cuento que yo tuve mi valijita con mi ropa para bajar del barco, la ropa para bajar del barco, la ropa para el primer paseo por la Rambla, con guantes, zapatitos blancos por primera vez en mi vida y medias blancas, ¿no? O sea, experiencias que hoy parecen tan, pero tan lejanas. Mi madre cosía muy bien y se esmeraba en que estuviéramos siempre, teníamos que estar en el hotel bien vestidos, pulcros, prolijos, y eso me acompañó como toda la vida como una enseñanza, ¿no? De mi madre, no éramos ricos, pero habíamos sido pobres, esa es otra enseñanza, ¿no? No tener la suficiente comida para satisfacer tus necesidades es una enseñanza que te acompaña y me acompaña hasta el día de hoy. Yo no puedo tirar un trocito de pan. Por otro lado, en mi casa, mientras mi padre vivía, él falleció cuando yo tenía 4 años, un poquito menos de 4 años, no se podría abrir un pan. Mi padre tenía que abrirlo cuando se había comido todo el pan que estaba rodando por la mesa. De San Francisco, mis hermanos vendieron el hotel. De hecho, se demolió porque se expandió una concesionaria de automóviles que había al lado. Así que cuando mi esposo me llevó para que yo lo volviera a ver, no estaba más. Pero sí tengo en mi corazón muchos recuerdos de San Francisco. Fue una adolescencia de esos 4 años en el Colegio Nacional, muy jubilosa. Nunca hemos recibido rechazos, nunca hemos recibido hostilidad. Realmente yo agradezco enormemente las distintas facetas de la vida que me tocaron en la experiencia y todo me ha servido mucho. Bueno, después del hotel mi familia se fue a vivir a Carlos Paz, otra experiencia, un lugar de veraneo en las sierras de Córdoba, otro paisaje, ya no era el mar, eran las sierras. Y allí en Carlos Paz ya nos instalamos como familia en una casa, otra experiencia, por fin teníamos una casa, vivíamos en la intimidad de la familia, pero ahí los mayores todos se fueron casando y mi mamá se fue quedando sola con una de mis hermanas. Y yo me fui a Córdoba, primero a una pensión, después a otra, me mudé en total 17 veces. No es cierto, porque cada año cambiaba de pensión por distintas razones. A los 18 comencé en el medio, hice trabajo, bibliotecaria, vendí libros, fui secretaria, fui con el diario bajo el brazo a buscar trabajo. Y me acuerdo que la primera vez que fui con el diario bajo el brazo a buscar trabajo, fui al estudio de unos arquitectos, yo no lo sabía, que eran ya muy reconocidos, Revol, Díaz y Hobbs. Ya no están. Pero en ese momento yo entré con el diario a ofrecerme para buscar una secretaria. Yo no era apta para ese tipo de trabajo, pero tenía que comer, tenía que pagar la pensión. Entonces me acuerdo que me ofrecieron el sueldo
Yo le dije, pero esto no me alcanza para comer. Yo necesito el doble por lo menos, pero se ve que los convencí porque hablaba italiano, ya hablaba inglés, cosa que ahora he olvidado, y hablaba castellano. Y bueno, allí trabajé un año y, por ejemplo, aprendí mucho sobre el mundo de la arquitectura. A los 18 comencé a trabajar en Kaiser, que era lo que ahora es la Renault. El párroco de Carlos Paz lograba que cuando había alguien buscando trabajo, lo conectaba con el gerente de personal y si aprobaba un examen que había que rendir, bueno, allí trabajé en esa fábrica desde los 18 hasta los 20. Aprendí muchísimo, éramos 12.000 personas. Después se redujo el personal a 9.000 y a mí me tocó la experiencia de trabajar en ausentismo donde se registraban las razones por las cuales la gente faltaba. A mí me pareció un trabajo magnífico decirle a la empresa que falta en el Cardex, en una hoja, se veía cuántas ausencias tenía ese empleado. Eran los primeros que despedían. Yo creí que mi trabajo era positivo, pero después, cuando vi los resultados, me di cuenta de que no era tan positivo, porque la gente falta por distintas razones y cuando hay una justificación para la ausencia, la empresa tiene que protegerlo. Todos aprendizajes, desde lo negativo hasta lo positivo. Pero bueno, trabajar en el ámbito del personal de la empresa me ayudó también a participar de las actividades internas. Yo trabajaba, iba a decir, hacía teatro y con una compañera, Madeleine Wetzel, que ella era francesa, yo era italiana, creamos la biblioteca como actividad interna. Y ahí yo ya estaba en la universidad estudiando letras y estaba en contacto posible con autores. Y los comenzamos a invitar a la empresa para que dieran charlas. Fue la primera vez que yo me di cuenta que podía hacer un reportaje. Sería malísima, pero lo hacía. Y además la libertad de comprar libros para todos estos compañeros. A ver, de la fábrica a la radio hubo un pasito porque la gente que hacía deportes en la fábrica tenía un programa de radio y me invitaron a hablar del deporte femenino. Yo no sabía nada de deporte femenino. Así que era un número cómico del programa de radio, pero me invitaron a conducir un programa para niños. Y yo invité a Laura de Betach, que era una escritora muy célebre, ya era célebre en Córdoba, compañera de la facultad, pero ya estaba terminando su carrera, y ella fue la guionista de ese programa. Y del programa de radio estaban creando, esto era la radio de la Universidad de Córdoba, el canal de la Universidad de Córdoba, Canal 10, me invitaron a conducir el programa para los niños. Y yo dije sí. Y entonces me dijeron lo que me iban a pagar, era mucho más de lo que ganaba. Hablo del dinero porque no es una cosa, una banalidad, la del dinero. Así que yo pude alquilar por primera vez un departamento, estar no en una pensión, sino en un lugar mío. No terminé, pero porque Onganía cerró la Universidad de Córdoba. Y yo tenía un problema, como el programa era en vivo todos los días, yo tenía que estar de 3 a 5 y media de la tarde en el canal. Todos los seminarios eran presenciales, así que cuando vine a Buenos Aires, que vine para casarme, tenía dos opciones, o volver a hacer toda la carrera aquí, que era distinta, era letras aquí y allá eran letras modernas, y aquí incluía latín y griego. Y yo ya me casé, tuve una hija, otra hija, trabajé en la televisión casi inmediatamente y tenía que elegir. Y elegí seguir estudiando. Estudié bastantes cosas diversas. Culminé mi carrera como locutora nacional, que es una carrera, y además tomé contacto con profesores que habían salido de Córdoba, se habían instalado en Buenos Aires, algunos con compromisos políticos, otros menos, pero ya estaban aquí.
Y entonces yo hice cursos con ellos, ¿no? De filosofía, de literatura argentina, cosas que me faltaban. Y hace poco estudié en la universidad, estudié casi 2 años crítica de las artes, porque haciendo colectivo imaginario sentía que me faltaba no tanto el vocabulario, la comprensión del arte contemporáneo. Y entonces eso me ayudó mucho a estar más cómoda, a ser, no quiero decir la palabra funcional, no soy una persona funcional especialmente a nada, pero sí a estar más segura de no emitir opinión ni emitir juicios, pero sí me interesaba mucho no ser superficial en la consideración del arte, sobre todo las artes visuales, ¿no? Estudié inglés muchas veces, pero no terminé bien, es una deuda pendiente. Estoy a tiempo todavía. Siempre se está a tiempo. Sí. No, pero ya no tengo ganas de estudiar letras, no. No letras. No. Hay que estudiar lo que a uno le hace bien. Me haría muy bien, pero ya no. Ya fui editora muchos años, ahí fue todo un aprendizaje. No hace falta. Pero, por ejemplo, la razón por la cual pude retomar en la universidad es que soy académica de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Comunicación. Eso me permitió, al ser académica, poder ingresar a la universidad. Aunque no hayas terminado, en este caso era una maestría, era una maestría. Claro. Eso. Bueno, a ver, mi marido era veraneante de Carlos Paz, yo lo conocí y me gustó muchísimo y empezamos a tener correspondencia porque los dos escribíamos poesía. Entonces él estudiaba mucho filosofía, era ya profesional, ¿no? Estudiaba filosofía, historia, le fascinaba, le encantaba poesía sobre todo. Y algún atractivo habré tenido para él, pero él no me atrajo, me enamoró perdidamente. Entonces yo, después hubo una pausa de 2 años en los que él no fue a Carlos Paz. Entonces cuando volvió y no me vino a visitar, me sentí muy mal. Nuestras cartas eran de amistad, pero yo entre líneas, ¿no? Ponía algún adjetivo, algún pequeño poema, alguna cosa que él evidentemente no captaba. Los hombres captan menos que las mujeres. O nosotras tenemos otra inventiva en cuestiones del amor. Entonces fui a buscarlo, la historia es larga, lo esperé horas en su casa, y cuando le pedí que me acompañara a la mía, le pregunté si no se había dado cuenta que yo estaba enamorada de él. Se quedó sorprendido, trató de calmarme, pues me dijo, no, sos muy chica, son cosas de la adolescencia, yo ya soy más grande que vos, no sé, unos rodeos. Los rodeos terminaron con nuestra amistad, me dejó en la puerta de mi casa, no nos escribimos más, y él volvió a saber de mí porque se enteró por el diario La Razón, que ponía esos chismes cortitos en la página de atrás, que la rubia Canela, que era yo, que de rubia no tenía nada, tenía mucho éxito en no sé qué, que no sé cuánto. Entonces me escribió advirtiéndome que tuviera cuidado, que el mundo de la televisión era un mundo muy difícil, que había muchas perversiones, muchos peligros, y que él deseaba que yo me cuidara mucho. Yo creo que no contesté. Creo, no estoy muy segura, pero me parece que esa carta no tuvo resonancia en mí. Me enojé más bien. Pero en el verano siguiente nos encontramos, evidentemente él estaba buscando en los lugares donde yo podía estar, era una tarde de carnaval, eran los tés danzantes, eran casas grandes que se convertían en confiterías, ponían música, boleros, cosas así, tranquilas, no rock, por ejemplo, tampoco eran espacios muy grandes. Él me vio, yo lo vi, y cuando me vio, se acercó, yo largué a mi hermano, yo estaba bailando con un amigo, estábamos entre amigos, largué y me puse a bailar con mi hermano, que por otro lado era muy buen bailarín. Entonces, cuando me vio, yo le di la mano, no era cuestión de darse besos, le di la mano y él me tomó con las 2 manos la mano. Y yo dije, esta es la mía.
Fue la mía, sí. Así que me invitó a tomar el té, primero invitó a mi hermana y a mí para disimular, después me invitó a mí y me dio un beso y me dijo, mira que es para casarnos. Así que yo, no me miren con esa cara, no. Yo no sé si pensé que me iba a vengar, pero algo de eso hubo. Hubo alguna malicia, ¿no? Ahí es donde yo era una persona que trabajaba en la televisión, me conocían en la calle, vivía sola, ya había ido a Europa, que era su sueño, y yo lo cumplí primero. La cuestión es que tuvimos un noviazgo tempestuoso, a distancia, con muchas cartas que guardo todas sus cartas y las mías, pero como le saqué las estampillas, porque alguien coleccionaba estampillas, no sé, no las tengo fechadas, así que voy a tener que reordenar ese romance algún día. Bueno, tuvimos un matrimonio complejo, porque tener una esposa que trabaja en la televisión, él tenía su trabajo, su pequeña industria familiar que fue creciendo. Yo lo acompañé todo lo que pude porque estaba acostumbrada a vivir en una familia de gente que trabajaba, donde trabajábamos todos. Y, además me gustaba ver cómo él podía evolucionar en su trabajo. Seguía él leyendo su filosofía, su historia, y tuvimos hijos, unos hijos preciosos, en 2 tandas. Primero tuvimos 2 niñas, una y otra niña, Constanza y Aldana. Y ahí decidimos parar un poquito. Entre otras cosas, él tuvo un problema de salud, decidimos esperar, y después tuvimos a los 2 varones, para su gran felicidad, porque él no tenía hermanos varones. Todas eran primas y hermanas. Bueno, la vida con Héctor ha sido una vida para mí de mucho afecto, digo afecto antes que amor, mucho amor, de volver a enamorarnos, de volver a reconocernos, y siempre, y me gusta decir que él me hizo mujer. No lo digo en el aspecto sexual, él me hizo mujer. Yo era muy infantil y había tenido una infancia y una adolescencia muy difíciles, con carencia de familia, a pesar de que éramos tantos. Y entonces él me ayudó a crear, lo hicimos juntos, una familia que es la que yo me sustenta todavía, me acompaña. Y bueno, nos hemos querido mucho. Y sobre todo yo aprendí a quererlo mucho a través del sufrimiento, ¿no? Era un hombre estoico, no era quejoso y tuvo una vida con problemas de salud serios. Se operó 2 veces del corazón, y eso no es banal. Y además, cuando tenés esos problemas de salud, vivís un poco pendiente de que te suceda algo, de que te puedas morir en cualquier momento y dejar a tu familia. Él tenía muy presente esto, así que creó un orden afectivo en la casa y dejó todo en orden, además, cuando se fue. Y sobre todo, hicimos algunos viajes maravillosos, juntos algunos y otros con los hijos, ¿no? Viajes fuimos a Estados Unidos, fuimos a África con los hijos, los nietos, los yernos, las nueras, todos. Y esa era su manera de amar y a mí me encantaba su manera de querer. No lo sé, no lo sé, pero para mí trabajar era muy natural y trabajar mucho. En los insomnios, los insomnios pensaba las cosas que tenía que resolver al día siguiente, en, en los viajes en taxi pues no teníamos coche, durante mucho tiempo no tuvimos, desde mi casa hasta el canal, iba resolviendo cosas y tenía, así como me falta quizá la cultura que quisiera tener más completa, tenía mucha inventiva y no le tengo miedo a los desafíos, ¿no? Eso lo aprendí en mi casa, de mi madre, que tuvo que enfrentar situaciones terribles en la guerra.
bombardeos, mudanzas, algo que en Italia es muy común y doloroso, y es que cuando arrecia la guerra y nuestra ciudad, Vicenza, ha sido una ciudad con en situaciones bélicas muy fuertes, la familia se dice sfollare, deshojarse. La familia se deshojaba. Tenemos una foto donde estamos todos, hecha en un estudio fotográfico, que la familia se sacaban esa foto pensando que quizá era la última vez que estaban todos juntos, ¿no? Entonces yo me recuerdo viviendo temporadas en casa de mis tías, de una familia amiga, lejos de mi madre, en colonia de vacaciones, 2, 3 meses sin ver a nadie de mi casa, ¿no? Entonces, eso me faltó mucho. Y entonces uno aprende a resolver como puede cada situación, hacerse querer, ¿no? Esa era una cosa que yo tuve, ¿no? Yo necesitaba sentir que me querían. Por eso tengo fama de persona así como de Dulcinea del Toboso. Lejos de mí, no soy Dulcinea del Toboso, pero sí era importante ser querida para que te cuidaran, para que te dieran de comer, para que te trataran bien, ¿no? Difícil. Difícil, un aprendizaje difícil. Mm. Bueno, yo soy una mamá juguetona pero severa. Es una combinación rara, ¿no? Em, Porque en mi casa había mucho juego y mucha severidad, muchos límites, y al mismo tiempo todo era motivo de... El otro día recordaba una anécdota. Había muchos bichitos de luz. Nosotros teníamos un bar y un restaurante. Esa fue la actividad en Italia de mis mayores. Y entonces mamá nos mandaba para que jugáramos. No había juguetes, no había cena, eh, a cazar las bichitos de luz. Y cada uno tenía que poner sus bichitos de luz en un frasquito. Entonces, si yo había cazado 5 bichitos de luz, me tocaban 10 moneditas de 10, pongamos 10 liras, o de 1 lira, no recuerdo. A la mañana siguiente, mamá recogía todas las moneditas e iba a comprar el pan. Pero nadie nos quitaba la alegría de cazar luciérnagas, de recibir las moneditas y después de comernos el pan. Es lo que los niños de hoy, y no quiero generalizar, los niños pudientes tienen en exceso. Juguetes, libros, diversiones, vacaciones en invierno que salen los espectáculos por las orejas. Cuando no tenés nada de eso, inventás el espectáculo. De hecho, en mi casa cantábamos, teníamos un coro de 4 voces, un hermano mío era músico y tocaba la armónica y siempre había música. El final de cada comida era el coro cantando, ¿no? Representaciones. En los casamientos yo tenía que recitar. Casamientos hubo muchos en mi casa. Y bueno, es lo que me tocó. Bueno, no pude elegir, me ofrecieron eso. Lo que descubrí es que habiendo una sola cámara, yo tenía que trabajar con la cámara, como si la cámara fuera el otro, y trabajar con miniaturas. Entonces empecé a buscar a la casa, y sigo teniendo miniaturas en mi casa. A la casa era pesca de cosas muy pequeñas. Por ejemplo, empezaba el programa y yo ponía 2 caracoles vivos, miniaturas vivientes, a correr una carrera. Entonces, en una cartulina, con las líneas y los límites para los caracoles, los ponía. Y cuando terminaba el programa, 1 hora y media más tarde, a ver cuál de los caracoles había hecho más camino. Ese tipo de cosas. Teníamos además en el canal de la universidad, eran arquitectos e ilustradores muy importantes, ¿no? Víctor Viano, Cachoito de Lorenzi, o sea, había Cachoito de Lorenzi, eran 3, y teníamos unos paneles, pero ellos hacían unas creaciones maravillosas en los paneles, con papeles recortados. Había un ambiente de mucha fineza en esto, ¿no? Y tu pregunta fue cómo me conecté con los niños. Mira, en Italia, cuando hacía mucho frío, a la tarde, después de tomar la leche, que era nuestra cena, nos mandaba mamá a la cama. Teníamos una cama inmensa y estábamos todos con una colcha que recuerdo todavía,
jugando con una revista que era el Corrierino dei Piccoli. Yo, 7 años, 6 años estoy hablando, 5, estaba aprendiendo a leer. Y mis hermanos me hacían ver las historietas que todavía no tenían globo. Todavía había una viñeta y debajo estaba desarrollado el diálogo. Entonces se divertían porque yo quería que me leyeran lo que estaba abajo y me daba cuenta que me inventaban el texto, no era lo que estaba escrito, porque eran muy pillos mis hermanos, éramos 10. Entonces aprendí rápidamente a leer para entender de qué se trataba. ¿Y saben quién era el que contaba los cuentos en esa revista? Gianni Rodari, que es un gran maestro, el creador de la gramática de la fantasía, o sea, la gramática de la imaginación. Entonces, mi escuela fue mi hermana maestra que me enseñó a leer y escribir en casa. Mi escuela fue ese movimiento de gente que siempre nos rodeó, las canciones, la revista con Gianni Rodari a la cabeza, y además la experiencia de la inmigración, ¿no? De cambiar de idioma, de cultura, de haber vivido en Italia, donde los personajes que los niños primero tienen que imaginar son la loba amamantando a los creadores de Roma, Rómulo y Remo, y aquí tratar de descifrar lo que era el 25 de mayo, que era un granadero, ¿no? O sea, había que pensar mucho, estudiar mucho, y con mi hermano Ascanio juntábamos nuestras moneditas, ya no las pedían para el pan, juntábamos nuestras moneditas y comprábamos un libro de la colección Robin Hood por mes. A razón de 2 años son 24 libros. Hubo libros que yo me sabía de memoria porque me encantaba el castellano y además quería entender, quería abrir el tejido de la página y entender qué me estaban contando. Hace poco le pregunté a mi nieta, Juanita, que se enojó mucho durante la pandemia, aprendió a leer y escribir virtualmente, y entonces no quería ni leer ni escribir. Después de pronto, un día apareció leyendo y escribiendo. Entonces le pregunté, ahora Juanita, ¿entendés lo que estás leyendo? Me dijo, a veces sí, a veces no. Y digo, ¿y qué pasa cuando no entendés? Y dice, quiero entender, ¿y para qué? Porque quiero saber cómo sigue. Y ella me dio la clave de lo que mueve a los niños a tratar de comprender lo que leen. Digo esto porque tuve que volver a aprender a leer y a escribir en castellano, ¿no? Todas estas experiencias me han servido mucho en mi programa para niños. Trabajar con los títeres, en mi casa hacíamos títeres de cartapesta, o sea, de papel maché. Cosíamos, bordábamos, hacíamos juguetes con las cajitas. Todo eso yo lo convertía en elementos para el programa. Y luego iba convocando a personas que trabajaban conmigo y trataba de tomar personas que supieran más que yo. Entonces, mientras colaborábamos, yo iba aprendiendo. Una vida de aprendizaje permanente. Y sigo aprendiendo, sí. No sé si es virtuoso, pero es así. Así soy. Creo que nunca debemos dejar de tener esas ganas de aprender. Bueno, caemos en pozos del no sentido de la vida. Cuando nos abandona la religión, la fe, cuando nos abandona un amigo porque se va, se muere, cuando nos abandona el país porque toma un rumbo que no compartimos, uno cae en esos pozos, pero yo creo que lo que nos rescata es el arte y el amor. El amor de las personas que tenemos cerca, pero más que pedir amor, nos rescata poder dar lo que tenemos, lo que sabemos, lo que podemos. Tratar de yo a veces yo hablo sola conmigo y estoy en un pozo, digamos, digo, bueno, hoy me voy a quedar en la cama todo el día. Hoy no tengo nada específico que hacer, me voy a quedar en la cama todo el día. Me quedo en la cama todo el día, bueno, me levanto, me baño, leo algo, desayuno, no es que... Pero al día siguiente hago así, arriba, vamos. ¿Qué me está pasando? ¿Qué más puedo querer además de todo lo que tengo?
Y eso me ayuda, es una especie de auto... Y el análisis. He tenido experiencias muy valiosas, mi experiencia actual es muy valiosa y yo creo que me ha ayudado mucho a resolver esto que decías, cómo combinaste el hogar con el trabajo, cómo encaraste el aprendizaje necesario para resolver tal cosa. Bueno, en eso el análisis para mí es una ventaja de nuestro tiempo y de nuestra cultura. Porque en Italia, por ejemplo, en Italia no es común contratar a un analista o analizarse o un psiquiatra, no es común. Y mi madre, por ejemplo, lo hubiera necesitado, pero claramente, pero no estaba todavía en la cultura de la salud. Hoy Sí. yo la llevaría a mi mamá, no de la oreja, del brazo, a que la analizaran, para que no, ella sufrió mucho el desarraigo y dejar a algunos hijos en Italia, no lo pudo superar nunca. Es que es muy difícil. Muy difícil. ¿Sí? Ahora lo sé. Cuando era joven me enojaba, ahora lo sé. Bueno, digamos, lo que perdí fue la posibilidad de tener amigos en continuidad, porque en cada lugar no había celular, no había esta posibilidad de comunicación que hay ahora. Pero aún ahora, aún con esta posibilidad de comunicación, yo para sostener una amistad tengo que hacer algo con el otro, tener un proyecto en común, en cualquier orden, ¿eh? El proyecto de un viaje, el proyecto de una idea que se lleva a cabo, colaborar con que mi amigo edite un libro o que haga una lectura de algo que escribí, ¿no? Siempre mi vínculo con los demás está relacionada con la producción. Hay que producir algo. Y creo que esto es fruto de una vida que ha sido difícil. No sé si es bueno o es malo. Para mí las vacaciones siempre han sido un enigma. ¿Qué hago en las vacaciones? Y llevo algo para hacer al crochet, llevo libros para leer, escribo, un diario de viaje, etc. Y de hecho, ahora estuve en Japón. El resultado fue un safari fotográfico. El resultado fue escribir haikus, además de las fotos. Y la idea es hacer un pequeño depliante, un pequeño libro de estos que se abren con acordeón. Y ya estoy pensando que lo hago en papel transparente, los haikus o las fotos. Tengo que producir algo. No es para un analista esto. Yo creo que mi analista se divierte mucho con estos temas que yo tengo. Pero es maravilloso porque estás siempre creando. No sé, pero yo veo que la gente se tira al sol en la playa. Yo puedo estar 10 minutos, pero después hay que hacer algo. Hago un castillo de arena. Vuelvo a tu amor. Ujú. Década del 60. Déjame pensar un poco. Los 18 fueron, sí, en los 60, claro. Muy bien, pero me casé a los 24 años. Está bien, pero en los 60 vos dijiste, ¿no te diste cuenta que estaba enamorada de vos? Sí. ¿Cómo te animaste? Ay, porque yo soy muy animosa. No, porque realmente estaba enamorada y además lo conocía lo suficiente como para decirle lo que sentía, sabiendo que él me iba a contestar, no sé si lo que me contestó, buscando una respuesta. Como no fue la que yo esperaba, me enojé. O sea, mi forma de enojarme fue cortarle el rostro, como dicen ahora, ¿no? Él se lo perdió. Yo le digo, vos te perdiste parte de nuestra vida de juventud. Bueno, hizo cosas muy graciosas, muy graciosas. Pero tu pregunta era cómo me animé, no lo sé. Porque hoy en día no es extraño, pero en ese momento... Era raro, sí, era raro. Una mujer tomara la iniciativa... Sí, y sobre todo yo era una adolescente, yo tenía 17, ¿no? Y él tenía bastantes años más que yo. Tenía 6 años y medio más que yo, era mucha diferencia. Además yo era chiquitita, era chatita más bien, él era un hombre grande, alto. Por eso. No sé si respondí lo suficiente, sí. O sea, te salió.
Sí, pero yo iba con el claro propósito Ya de lo tenías preguntarle pensado. qué le pasaba que no me venía a ver cuando yo estaba enamorada de él. Debía haberse dado cuenta. Eso me tenía muy enojada, que el otro no se dé cuenta. Bueno, ¿Cómo comparás, digamos, las relaciones de ese momento con las de ahora? no tengo una respuesta. Yo creo que en el fondo de las cosas, el hambre siempre es el hambre. El amor siempre es el amor. El miedo siempre es el miedo. La cultura va modelando, transformando. Hoy, que una hija o un hijo, hablo de los adolescentes, hablo de los nietos, duerma en tu casa con su pareja, es muy normal. En esa época, Dios mío, la virginidad era un valor absoluto. Hoy lo absoluto es la salud, que los chicos no anden por la calle. Hablo de la Argentina, de nuestro país, pero me parece que esto es compartido en otros lugares del mundo, ¿no? Em, Creo que lo que no está lo suficientemente claro es que educar es poner límites, que educar es ayudar a eh, movilizar el esfuerzo propio para lograr objetivos, no necesariamente para uno mismo. Me parece que estamos criando a pequeños egoístas ilustrados y no tan ilustrados, ¿no? Creo que Google, por ejemplo, es un mal endémico, porque el placer de buscar una respuesta en una enciclopedia, de ir a una biblioteca porque no terminás de entender algo y necesitas descifrarlo, ese placer se ha perdido. Todo es accesible, inmediato, todo está ahí. Hay un recital, quiero ir. ¿Y los padres qué hacen? Se quitan el pan de la boca para que los chicos vayan a un recital. Como yo no había suficiente pan, yo esa experiencia no la tuve. No digo que mi vida sea mejor, pero es una respuesta a lo que me estás diciendo, ¿no? ¿Por qué me atreví? Y porque si no te atrevías, no tenías, en este caso, el amor, que era para mí sustancial. Yo me enfermaba cuando no llegaban las cartas de Héctor, que nos escribíamos. Yo me enfermaba, me llegaba a enfermar con fiebre y todo, ¿eh? Quiere decir que estaba, no sé cómo se dice en castellano, encamotada se dice, no, se decía, una palabra horrible. Betejoneada. Metejoneada, sí. Pero era más que un metejón, me Enamorada. parece, sí. Enamorada. Estaba enamorada, sí, sí. ¿Hay algún país del mundo que no conozcas? Porque has viajado por todos lados. No. Hay muchos lugares del mundo que no conozco. Me falta, tengo muchas ganas de conocer Grecia, tengo deseos, Australia, me gustaría conocer Australia. Eh, a ver, mi próximo viaje, mis hijos me dicen, mamá, ¿cuál va a ser tu próximo viaje? Y yo, en italiano hay una palabra stento, que me digo, ya estoy bien aquí, ya viajé mucho. Se viaja tanto con los libros y con las imágenes, ¿no? No es que no me haga falta, pero me acostumbré en mi trabajo a viajar con un objetivo. Volvemos a la producción, ¿no? Viajé por toda la Argentina con Café con Canela, toda la Argentina, incluyendo la Antártida, de Ushuaia a La Quiaca, incluyendo la Antártida. Conocí el país trabajando, es un gran privilegio, un gran privilegio. En ese momento, ahora no lo haría porque es una de las cosas que aprendí, conocí al gobernador, al ministro de Cultura, al ministro de Turismo, les hacía entrevistas, sacaba mis conclusiones, trabajaba con los locutores o los conductores del lugar, y, pero sobre todo conocí la Argentina, crucé la Patagonia en avioneta, anduve en bote por detrás de las cataratas para medir la profundidad del agua. Tuve experiencias rarísimas en planeador, viajé en helicóptero en la Antártida, desde el barco hasta las distintas bases, eh, cosas que si no tuviera el oficio que tengo, la profesión que tengo, no hubiera hecho.
Y después conocí también en la Argentina a los más grandes artistas, de Borges para abajo, de Piazzolla para arriba, a todos los entrevisté, salvo alguna excepción, alguna cosa que, pero tantos años de entrevistas son un regalo, me colman el corazón. Muchos, tengo una caja llena de premios. Ahí hay un Martín Fierro expuesto, uno solito, bueno, está bien. ¿Qué significan para vos los premios? Mira, siempre los he recibido con agradecimiento, pero me parece que el premio más importante que recibí, hasta dos premios muy importantes para mí, la medalla de oro de mi ciudad natal, que otorga a los ciudadanos nacidos en Vicenza que se han destacado en el mundo. Y el último premio que recibí, el premio al mejor libro para adolescentes del año, que lo recibí hace poquito, fue un premio que me llenó el corazón porque me legitimó ante mis colegas de la escritura, ¿no? Como fui editora durante tanto tiempo, tuve relación con muchos escritores, aprendí un montón, creo que también pude ayudar a otros, pero el hecho de que trabajara en televisión siempre, no es que ponía en duda mi trabajo, pero ¿quién era yo? ¿La que aparecía conduciendo un programa o la que escribía? Aquí entra en estado de sospecha la persona que hace dos cosas diversas. Un médico que escribe, un escritor que además corre carreras, una de las dos cosas. Es como decir, ¿eras Gigliola o Canela? Gigliola o Canela, ¿ves? Ahí está, muy bien tu respuesta. Y bueno, yo decidí cuando dejé la televisión, que fue una separación, no de bienes, porque no había bienes, pero separación al fin, no consensuada, una separación que yo decidí y me fui. Y me fui muchas veces de muchos lugares. Yo trabajé en la Secretaría de Turismo en una situación muy confortable, era asesora en el ámbito de las comunicaciones, de imagen. Me fui. Estuve en la vicepresidencia de Argentores, también un lugar muy confortable, con compañeros excelentes, aprendí mucho sobre todo lo que tiene que ver con los derechos de autor. Un día dije, basta, me fui. O sea, puedo irme y retomar otra cosa o poner énfasis en otra cosa de mi vida. No soy de quedarme en un lugar, ¿no? No sé por qué te cuento esto. Bueno, es porque forma parte de estas cosas cambiantes, ¿no? Del premio. Volvemos al premio. Entonces, dedicarme solo a la escritura, que tiene sus buenos momentos y malos momentos, porque hay etapas en que no te sale nada y otras en que te sale mucho, ¿no? Este premio fue muy importante para mí, porque fue el reconocimiento de mis colegas de la escritura, de otros escritores. Y eso tiene Me un hizo valor, muy feliz, me hizo muy feliz. Tiene un valor agregado. Sí. Sí, estar más tiempo con mis nietos, que son 10. Pero la pandemia ya fue una privación de contactos muy importante. Y luego las vidas de los chicos están muy complejas, muy comprometidas, con horarios, Y tengo que reconocer que en la pandemia esta obligatoriedad para los viejos, para los mayores, de estar en casa, me generó un hábito de estar en lo posible todo el tiempo que puedo en mi casa. Me cuesta desprenderme de esto que nos han impuesto, con lo que yo no estuve de acuerdo, pero bueno, fui obediente. Yo soy obediente, hasta el punto en que dejo de ser obediente. Sí. Cuando algo Sí, es como cuando soy amiga, hasta el punto en que dejo de ser amiga. Así que cuando algo me duele, me lastima, me voy. Y si tenés un momento, un largo momento en que dejaron de preguntarte de dónde sos, por cómo hablabas español.
Bueno, el nacimiento, mi nacimiento me ha sido narrado más de una vez. Me lo contó mi madre, mis hermanos me dieron su versión y de lo que sé hice una historia escrita, porque nací bajo toque de queda en diciembre, en una noche de nevisca muy fría, y mi madre estaba amasando los fideos. Ella no le gustaba mucho cocinar, pero lo disimuló toda la vida. Porque le gustaba coser, le gustaba diseñar ropa, le gustaba eso, pero tenía que ser una mujer completa, amante de la cocina. Como había muy poco para cocinar, ella expandía lo que había y convertía un huevo en fideos para todos. Estaba amasando sus fideos con su panza y tuvo sus primeras contracciones, ¿verdad? Casi me olvidó la palabra. Y entonces esperó un poquito, apareció otra contracción y otra. Entonces enrolló la masa, la cortó finamente, la cubrió con el repasador, se quitó el delantal, quiero creer que se lavó las manos enharinadas y les dijo a mis hermanos que estaban en la planta alta: ya vuelvo, no se preocupen, todo está bien, ahí dejo la pasta para que cocinen. Y se fue y golpeó la puerta de al lado, donde vivía una prostituta, que era amiga de mi madre, eran amigas. La prostituta tenía, digamos, del cura, desde la iglesia, advertía sobre la vida de esta mujer, pero ellas se entendían. Entonces, la prostituta salió, ya se habían puesto de acuerdo, y bajo la nevisca, con viento, toque de queda, sin luces, se fueron caminando las dos hacia el hospital. Y cuando estaban llegando, el cuento cuenta la conversación entre estas dos mujeres. Mi madre sintió que no podía seguir caminando, entonces tomó su tapado, que ya le quedaba un poco chiquito, con su panzona, lo agarró entre las piernas y se armó un chiripá, porque yo estaba naciendo. Entonces le dijo: non ce la faccio più, no puedo seguir adelante. Entonces la mujer la puso sentadita en la vereda y se fue corriendo al hospital, faltaba poco. Y mi mamá se recostó en el suelo y yo nacía. Llegaron dos enfermeros con una camilla, la pusieron sobre la camilla, la llevaron al hospital, ella sintió que ahí podía gritar, que nadie le iba a reprochar que gritara. La llevaron al hospital y yo, según la leyenda, nací en el hall del hospital. Sí, es lindo, sí. Así que ya desde chica era muy decidida. Claro. Había decidido nacer. El 15 de diciembre, que es el Día de las Brujas. Así que bueno. ¿El 15 de diciembre es el de las brujas? El 15. Yo digo que el de diciembre es más bruja. Bueno. ¿Y el tema del idioma? El tema del idioma, no sé por qué sí, hay una razón familiar por la cual no se nos dijo a los chicos que íbamos a viajar. Nadie debía saber que viajábamos porque teníamos una casa y la casa estaba ocupada, había ocupas en la casa del campo. Entonces mi madre estaba haciendo un trámite legal para que desocuparan la casa, diciendo que nos íbamos a ir a vivir allí. Entonces nadie tenía que saber que veníamos a la Argentina, motivo por el cual no estudiamos ni una palabra, no hicimos ningún movimiento extraño que pudiera hacer pensar que nos íbamos de viaje. Por lo tanto, no hubo una preparación. Sí, mi madre había tomado previsión, había comprado telas. Ella pensaba que aquí no había telas, por ejemplo. Había comprado una colección, El Tesoro de la Juventud en italiano, para descubrir aquí. Primero, nunca lo leímos porque aquí teníamos que aprender a leer en castellano. Era totalmente fascista, era una edición fascista, ¿no? Donde los judíos eran maledetti, un maledetto hebreo. Esto lo descubrí hace poco, porque ahora hace poquito estuve leyendo, ¿no?
claro, era contra los judíos. Nosotros vivíamos en una región, Verona, muy cerca de Vicenza, tenía una presencia muy importante de los judíos. Nosotros no teníamos mucha idea de ese problema, se hablaba poco, pero mi hermano sacerdote era sacerdote de una orden que protegió a los judíos durante la guerra. Les enseñaba a dar la misa, a celebrar la misa, les enseñaba a predicar, les ponía la ropa de cura, de monja, y los salvó de la persecución. Pero nosotros, los más chicos, no se les explicaba nada a los chicos. Y la escuela participaba del régimen fascista, por lo tanto, no se mencionaban estas cosas. Bueno, cuento esto porque esos libros, que eran casi libros sagrados, era tener una enciclopedia completa, nunca nos han servido, más que para que yo ahora deduzca cómo eran los libros utilizados como instrumento ideológico, ¿no? Y en ese sentido, ese silencio a mí me acompañó mucho tiempo. El silencio son las cosas que hay que decirles a los chicos para despertarlos frente a estos problemas sustanciales de la convivencia, de la tolerancia, ¿no? Y aquí, en el barco, yo cuento esta anécdota porque me da mucha ternura. En el barco mis hermanas eran muy lindas, todas. Yo era una niña, pero mis hermanas eran ya mujeres y muy elegantes, a pesar de que era la clase, estábamos en segunda clase, por cierto, y de vez en cuando proyectaban una película en el barco. Y yo vi una película en la que estaba Gardel, yo no sabía quién era Gardel, un señor engominado, subía una escalerita en un barco, o sea, una película de un barco dentro del barco, y se asomaba a la baranda y cantaba Por una cabeza. Entonces yo le pregunté al señor que proyectaba la película, como en Cinema Paradiso, ¿qué quiere decir cabeza? Que tanto lo repetía. Me dijo testa. Esa fue la primera palabra que yo asumí de mi aprendizaje, ¿no? Y luego aquí, en el colegio, bueno, el colegio fue muy inclusivo, por decir algo así, ¿no? Nos trataban con mucho cariño, las compañeras nos enseñaban palabras, todo, pero yo cantaba Alta en el cielo, y yo creí que Alta en el cielo era una sola palabra, larga, ¿no? Hasta que descubrí que era alta en el cielo, está bien, cielo, no importa. Fui como entendiendo. Y hubo un libro, María, de Jorge Isaacs, un escritor colombiano, el que a mí me despabiló mucho sobre el idioma y sobre la identidad latinoamericana. Me gustó mucho, se lo recomiendo mucho a los docentes. Ya es un libro prácticamente olvidado, es una historia de amor, así que ya era enamoradiza desde chiquita, me gustaban las historias de amor. Bueno, ese libro, por ejemplo, lo habré leído 10 veces, pero ahora, por alguna razón, me viene a la memoria algo, y es que mi madre nos permitía criar gusanos de seda en plena ciudad. No sé dónde conseguíamos las hojas, pero de noche, con una linterna debajo de las sábanas, nos gustaba mucho ver cómo los gusanos comían ¿no? Ese tipo de cosas. A mamá le gustaban mucho los animales. Siempre tuvimos gato, perro, gallinas, toda clase de bichos, los posibles, hasta una gallinita enana. Eso escribí en estos días, el cuento de la gallinita enana, porque mis abuelos fueron a Italia. Un día, arrivano i nonni, llegan los abuelos. Entonces mi madre hizo pintar la casa, cambió las cortinas, lo que pudo lo hizo para recibir a sus padres. Los abuelos llegaron a la noche y se fueron a la mañana temprano. Así que yo me quedé sin abuelos. Ellos querían ir a su casa en el campo y fueron. Entonces mi mamá, para consolarnos, trajo una gallinita enana, chiquitita como una paloma, pero la gallinita parece que estaba enferma. Entonces mi hermana, y tengo la imagen, Valeria, tenía la gallinita así en la falda, y la gallinita entornaba los ojos, se iba a morir, y íbamos a ver cómo se muere una gallinita. No, estaba poniendo su primer huevo. Y entonces lo que no sé es quién se comió ese huevito chiquitito. Esas eran las diversiones. Esa era mi casa. Bisexual.
No puedo, Autopasivo. no puedo dejar de ser italiana nunca. Pero si juegan un partido de fútbol Italia y Argentina, yo tiro por Argentina, por ejemplo. Si alguien habla mal de Italia, yo tiro por Italia. O sea, tengo el privilegio de tener en mi corazón a dos países, en mi vida dos historias. Aquí está mi descendencia, allá mi ascendencia, ¿no? Entonces no encuentro sentido en tener que elegir, ¿no? De verdad, por ejemplo, hace poco fui, 4 años, fui a Italia con mi nieto mayor. Entonces, cada uno eligió un destino. Él quería ir a conocer Berlín y yo quería conocer Sicilia. Entonces hicimos un viaje de como 40 días, mucho para una abuela y un nieto, pobre santo. Y Joaquín, bueno, me ayudó a descubrir una Italia que yo, desde el júbilo del adolescente, ¿no? Yo no conocía. Yo viajé 10 veces a Italia, pero me quedó adentro la Italia destruida. Esto es verdad, ¿no? Y este culto que se hace para los sobrevivientes de la guerra, que está también cerca del culto que se da aquí a los sobrevivientes de las Malvinas, por ejemplo. Yo puedo comprender eso profundamente. Cuando Juan Manuel nació, yo había perdido mi ciudadanía porque para ser locutora nacional tenía que ser argentina. Entonces fui la única que tomó la ciudadanía, pero perdí la italiana. Pero tuvimos un año de gracia y como yo trabajaba para la RAI, me enteré y pude recuperar la ciudadanía italiana y mi hijo pudo también recibir la ciudadanía italiana. Siento, por ejemplo, que eso es un regalo que yo les doy a mis hijos. A cambio de todas las historias tristes que les conté sobre Italia, bueno, tienen su identidad. Y les digo, no olviden que la mitad de ustedes es italiana. Borges dijo, y eso me gustó mucho y lo voy a incluir en mi próximo libro, posiblemente el de las memorias de la infancia, yo escribo con todo mi pasado y escribo con la sangre de mis mayores. Y me parece muy justo. Yo escribo con la sangre de mis mayores y con todo mi pasado, que ahora tiene 70 años de Argentina y 10 años de Italia. Maravilloso. Muchísimas gracias.